Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión segunda de la tercera semana de su módulo propedéutico. Estamos ya terminando la última semana de actividades integradoras. La siguiente semana, semana 4, van a presentar ya lo que es su proyecto integrador y con ese proyecto integrador estaremos cerrando ya su módulo propedéutico únicamente para esperar resultados y esperar el ser promovidos a ser estudiantes de prepa en línea. Entonces, en primer lugar, mis felicitaciones por estar acá, por lograr terminar también esta semana. Es un gusto poderles acompañar, poderles asesorar, poder resolver sus dudas y apoyarles en todo lo que se refiere a las actividades del módulo propedéutico. En la sesión de miércoles hablamos un poco a profundidad de lo que son las actividades integradoras, la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6, y que tienen como fundamento el que ustedes puedan conocer a fondo el programa de prepa en línea CEP. Conocer el programa de prepa en línea CEP implica que, que ustedes saben cuáles son los periodos de recuperación en caso de necesitarlo, cómo cursar módulos remediales, si tienen alguna dificultad en el proceso, cómo son los módulos, cómo están conformados, cuáles son los campos formativos o las áreas disciplinares en los que están concentradas estas materias, y que en ese sentido ustedes puedan también llevar un seguimiento mucho más cercano de lo que va a ser su desarrollo en su programa de prepa en línea. He revisado ya algunas actividades integradoras. Me es importante comentarles la importancia de cuidar mucho la ortografía y la redacción. He recibido proyectos de verdad bien realizados, con una creación de lenguaje escrito importante, que se están esforzando por de verdad poder proyectar el análisis que están llevando a cabo en sus trabajos. Sin embargo, siempre el tema de la ortografía y la puntuación es un área de oportunidad, y es ahí donde muchos aspirantes están perdiendo puntos que son valiosos. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacer un ejercicio, y este ejercicio tiene que ver con la parte del corrector ortográfico y el cómo nos puede ayudar el corrector ortográfico a tener cuidado con estas cosas. Hay algunas situaciones que el corrector ortográfico no va a detectar por sí mismo, y entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en la que vamos a adquirir nuevo vocabulario y a tener pendientes cómo vamos a conformar nuestro lenguaje. Es un ejemplo sencillo, sin embargo aquí tengo ya preparado mi documento, y vamos a pensar que el corrector ortográfico de Word nos puede identificar o marcar con un subrayado las palabras que están mal escritas. Este es el corrector ortográfico de Word. Sin embargo, hay muchos otros correctores ortográficos que también podemos ocupar. Existe un término en el lenguaje que son las palabras homófonas. Homófonas quiere decir que son palabras que suenan igual, sin embargo, se escriben diferente y sus significados son diferentes. Como parte de este ejemplo podemos ver la palabra hola con H, aquí no voy a usar la mayúscula, y la palabra hola sin H. Si ustedes se dan cuenta, estas dos palabras suenan igual, hola y hola. Sin embargo, sus significados son distintos. Hola es un saludo. Cuando decimos hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Usamos esta palabra con H. Pero hola se refiere a las olas del mar. Una ola la arrastró.
Ambas palabras están correctamente escritas. Bueno, aquí estas líneas azules lo que significan es un error de que hay un espacio extra entre el guión y lo que se escribió y el texto. Digamos que esos son errores de redacción. Las 2 rayas azules significan un error de redacción. Cuando estamos hablando de palabras homófonas, si se dan cuenta, el corrector ortográfico de Word no puede identificar el contexto en el cual estamos escribiendo las palabras. Nosotros podemos escribir hola con H refiriéndonos a un saludo o podemos escribir hola sin H refiriéndonos a las olas del mar. Pero podríamos bien hacer esto. Hola, ¿qué tal estás? O una ola la arrastró. Y el corrector ortográfico no nos va a identificar el error ortográfico. Aquí si lo ven hay un error gramatical, sin embargo, no nos está marcando un error ortográfico como tal. Y eso es porque son palabras homófonas. La manera en la que nosotros vamos a identificar la diferencia entre la forma en que escribimos estas palabras es a través de la adquisición del lenguaje. Y el lenguaje lo adquirimos leyendo y escribiendo, pero principalmente leyendo. Entonces ahí regreso al punto que siempre les he comentado de por qué es súper importante hacer del hábito de la lectura algo que forme parte de todos nuestros días. Tenemos la palabra módulo, que también sucede bastante este error. Módulo es una parte de algo. El programa de prepa en línea, por ejemplo, se divide en diferentes módulos y aquí podemos poner como ejemplo, estoy cursando el módulo propedéutico. Pero también existe la palabra módulo y muchos de ustedes están ocupando esta palabra módulo sin el acento. Esto quiere decir que esta palabra módulo es del verbo modular en primera persona y es modulo mi voz cuando estoy en un hospital. Modular quiere decir controlar el volumen o manejar el volumen o la intensidad de algo. Como lo ven, no nos está marcando ningún error porque no está detectando un error ortográfico como tal. Está detectando el error del espacio, sin embargo, no nos va a marcar esto como error ortográfico. La única manera de poder detectar estos errores es conociendo las palabras, ¿de acuerdo? Y como estas tenemos muchos ejemplos. Tenemos la palabra onda, que es una onda de sonido, y tenemos la palabra onda con H, que significa que es profunda. Onda, ¿no? La alberca está muy honda, con H, onda. Las ondas del sonido llegan hasta acá. Entonces, bueno, ese es solo como un pequeño ejemplo de cómo existen palabras homófonas que el detector de Word no nos va a distinguir y por eso es muy importante que nosotros estemos pendientes de estas cosas por nosotros mismos. La única manera de hacerlo, como les repito, pues es conocer las palabras y estar atentos a todas estas correcciones que nos puede hacer el corrector ortográfico. Esto para prepararlos para lo que viene la siguiente semana, que es el proyecto integrador. En su proyecto integrador, como su nombre lo dice, ustedes van a integrar todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de estas 3 semanas y los van a plantear en un documento en el cual yo como asesor tengo que saber con toda seguridad que ustedes han comprendido los contenidos y que pueden navegar y fluir dentro del programa sin ningún problema. Para lograr hacer esto, sus respuestas tienen que estar debidamente redactadas. Esto lo vamos a tratar un poquito más a fondo el día miércoles de la siguiente semana en la sesión primera de su semana de cierre. Pero en esta sesión hay 2 cosas importantes que no quiero dejar pasar. La primera de ellas es recordarles la importancia de contestar los cuestionarios. Los cuestionarios se los muestro, están acá. Entramos a la plataforma de prepa en línea.
al módulo de su generación, el módulo al que pertenecen. Y los cuestionarios de los que hablamos los van a encontrar en su semana 3 en la parte de hasta abajo. Son estas, las encuestas. Estas encuestas hablan acerca de el módulo, los contenidos, la forma en la que se presentan los recursos. Es una encuesta que les va a tomar de 10 a 15 minutos completar. Y esta es un cuestionario que a lo mejor les toma un poco más de tiempo y este tiene que ver con la forma en la que se preparan para el aprendizaje en línea. Estas dos encuestas son de carácter obligatorio responderlas. Sucede que si ustedes no responden estas encuestas, el día lunes 18 de diciembre, que ya puedan acceder a todos estos contenidos, no van a poder ver los recursos. Y eso sí implica un problema porque entonces van a empezar a pasar los días y ustedes no tendrán la misma cantidad de tiempo para realizar su proyecto integrador o el foro de integración. Yo les comenté en la semana 1 que el foro de integración lo estaríamos revisando en esta sesión. Lo vamos a hacer, puesto que es muy importante que puedan conocer cómo funciona el foro. El foro de integración es el único foro en todo su módulo que sí forma parte de su calificación. Es decir, tiene un porcentaje que se considera dentro de su promedio final para ser o no promovidos a estudiantes. Eso lo podemos ver acá. Estamos todavía en semana 3, pero como verán, para semana 4 ya terminaron estas actividades y tenemos el proyecto integrador, que es el 30% de la evaluación, y el foro de integración, que el foro de integración vale el 8% de su calificación, porcentaje que no es menor. Es muy importante tratar de alcanzar este porcentaje y tenerlo completo para que puedan contar con él a la hora de promediar y poder ser promovidos a estudiantes, ¿de acuerdo? Es, como les digo, el único foro que es de carácter obligatorio y que forma parte de su calificación. Sin este 8%, ese 8% les va a estar faltando a la hora de promediar. Y entonces, el foro de integración, al ser un foro evaluable, tiene características especiales que necesitan cumplir y con las que necesitan llevar a cabo, ¿no? Ya hablamos de las encuestas, es muy importante que las respondan, por favor, para que no tengan problemas para acceder a recursos en semana 4. Y una vez que estén en semana 4, que ya hayan respondido las encuestas, que ya puedan revisar la guía y todos los recursos, que algunos de estos recursos ustedes verán que son recursos que a lo mejor ya conocen o que la información les parece familiar. Y esto es por la razón de que el proyecto integrador revisita toda la información que ustedes han obtenido durante las 3 semanas anteriores. Entonces, no es que se repita, sino que ustedes están repasando la información para poder llevar a cabo su proyecto tal cual deben hacerlo. No quiero detenerme mucho en el proyecto integrador, lo veremos a detalle en la sesión del día miércoles para que ustedes lo puedan completar. Sin embargo, sí quiero dedicar tiempo de la sesión al foro de integración. Como les digo, el foro de integración es el único foro que es evaluable y que forma parte de su calificación. Y tiene un objetivo específico, que es el de integrar los conocimientos y lograr que entre los propios aspirantes se dé un ambiente de aprendizaje colaborativo donde todos aprendemos de todos. Tiene diferentes reglas, que son las que ustedes deben conocer muy bien. Vamos a leer juntos esta descripción del foro y me iré deteniendo en los momentos en los que sea necesario. El nombre del foro es Características de un estudiante en línea. Y dice, estás en la última semana de tu módulo propedéutico. Actualmente ya conoces la plataforma de prepa en línea CEP, el modelo educativo, el tipo de recursos de apoyo a tu aprendizaje, así como la estructura de participación y la forma de trabajo de tus actividades integradoras. Esto forma parte de las 3 primeras semanas de módulo
que son las que hemos estado viendo y que, como les dije, pues tiene cada una su objetivo. ¿De acuerdo? La pregunta detonadora para el foro de integración, es decir, la pregunta que vamos a tener como base para todas nuestras participaciones en el foro es la pregunta: ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Es decir, a esta pregunta es a la que nos vamos a estar dirigiendo y ese es el objetivo del foro, tratar de responder y dar una solución a esta interrogante. Ahora, como les dije, es obligatorio y tiene una forma específica de trabajarse. La primera cosa que ustedes deben estar muy conscientes es que el foro de integración implica que ustedes hagan, para poder alcanzar ese porcentaje, aquí les comparto pantalla para que puedan ver. Listo. Me parece que así ya está bien, sí. La primera cosa importante es que para ustedes poder cumplir con todas las implicaciones del foro, tienen que tener por lo menos 5 aportaciones al foro. Por lo menos 5 veces ustedes deben entrar al foro y comentar. No solo eso, sino que estas 5 aportaciones deben ser hechas en 5 días diferentes de la semana. Es decir, no puedo entrar el lunes y el lunes hacer todas mis aportaciones y ya darlo por bueno. Mis aportaciones tienen que ser en diferentes días de la semana. Ay, asesora, ¿pero qué voy a decir 5 días distintos? Recordemos que cada foro tiene un objetivo. El objetivo de este foro no es el espacio para que ustedes entren una vez diaria y pongan les deseo excelente día. No, las aportaciones tienen una forma de realizarse y es lo que vamos a ver. Hay una estructura en ellas. La primera aportación, que como les recuerdo, al final van a ser por lo menos 5, pero no hay un límite de aportaciones que ustedes pueden hacer al foro. Ha habido aspirantes que a lo mejor ponen 10 aportaciones o 7 aportaciones y hay momentos en que la discusión en el foro se vuelve muy interesante y ha habido hasta 20 y 25 aportaciones por aspirante según el interés que tengan, ¿no? De compartir y de tratar de crear este intercambio de saberes en el foro. La primera aportación que ustedes van a hacer, es decir, el día 1 que entren al foro, va a ser responder a esta pregunta. En mi experiencia, en este momento, ¿qué creo yo que se necesita para ser un estudiante exitoso? Ahí entra mi parte de reflexión. Bueno, pues yo creo que se necesita constancia, disciplina, compromiso, evidentemente tener una computadora o un dispositivo que me permita trabajar en línea. Ustedes van a poner en su primera aportación lo que ustedes consideran que se requiere para ser un estudiante exitoso, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos, con la finalidad de interactuar y promover la socialización del conocimiento. Realiza por lo menos 5 participaciones en diferentes días de la semana. Como les digo, tienen que ser en diferentes días de la semana. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a poner? La primera vez voy a responder a esta pregunta y voy a esperar. Voy a esperar porque a esa pregunta mía, mis compañeros van a dar una réplica. Es decir, a eso que yo escribí, mis compañeros van a poner: estoy de acuerdo contigo, o no estoy de acuerdo contigo, o me parece que esto es aún más importante, etcétera. Esas van a ser las siguientes 3 aportaciones. La primera va a ser la respuesta a la pregunta y las siguientes 3, o llamémosles aportaciones intermedias porque quizás tengamos más de 5, las aportaciones intermedias son en base a los comentarios de mis compañeros y compartir mi opinión con al menos 3 de ellos. Esto puede ser que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que les sugiera algún recurso, que tenga un punto de vista distinto. Les puedo hacer preguntas, los puedo aconsejar, hacer sugerencias, dar mi opinión. En caso de que alguien comente mi participación, también puedo responder y de forma siempre muy respetuosa crear este intercambio de conocimientos. Esas son, digamos, todas las aportaciones intermedias que voy a hacer. Mi última aportación, supongamos que ya tengo la primera, es la respuesta a la pregunta. Tengo 3 donde estoy interactuando con mis compañeros y sus aportaciones.
Y la última aportación al foro será una conclusión. Es decir, después de haber entrado al foro durante 4 días distintos y estar leyendo los comentarios y las opiniones de mis compañeros, no solo en mi aportación, sino en todas, porque es importante estar pendiente de lo que sucede en el foro, mi última aportación será una conclusión. Es decir, gracias compañeros, después de leer todas sus aportaciones y sus opiniones, tomo como conclusión que yo no había considerado como importante fijarme un horario. Sin embargo, veo que eso es algo que me podría ayudar. Esa es una conclusión. Entonces, la conclusión es la última aportación. Repito, deben ser por lo menos 5. La pregunta, 3 aportaciones intermedias y la conclusión al foro. 5 en 5 días distintos. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Ahora que pasemos a la rúbrica van a ver por qué. En la última participación elaboraré una conclusión en donde integre las aportaciones relevantes de tus compañeros. Es decir, mi conclusión tiene que dejar evidencia de que yo leí lo que mis compañeros pusieron y opinaron dentro del foro también. ¿De acuerdo? Vamos a revisar la rúbrica del foro para conocer cómo están dados estos puntajes. Aquí en la rúbrica tenemos que para el nivel experto se realizan 5 o más aportaciones, donde la primera se responde al planteamiento, después se dan 3 retroalimentaciones mínimo y la última es una conclusión que integra las aportaciones relevantes, ¿no? Esto siempre cuidando ortografía, redacción, etc. Para este nivel yo tengo que tener 5 o más. Si son 5, voy bajando cada vez un poco más. 4 veces que escriba en el foro ya es aceptable. Tengo 2 niveles para 4 aportaciones y en el último nivel son 3 aportaciones. Es decir, para que yo como asesor pueda calificar y asignar un puntaje a su participación en el foro, tiene que haber al menos 3 aportaciones. Si ustedes solo entran al foro una vez y solo publican una vez, tengo que ubicarlos acá. Si tienen 2 participaciones nada más en el foro, debo ubicarlos en la columna de no evaluable, lo que significa 0 puntos para este campo cognitivo. 0. ¿De acuerdo? 3 puntos, 3 aportaciones son 24 puntos y así sucesivamente. Recuerden siempre participar con la rúbrica en mano. Yo me puedo meter el martes o el viernes y hacer 3 aportaciones el viernes, estaré acá. Por lo menos fueron 3 aportaciones, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la parte de el colaborativo, que es este. En la parte del colaborativo, para yo poder estar acá, tengo que ingresar 5 días a la semana y esta es la parte que es muy importante. Las 2 primeras columnas de 20 y 18 puntos son 5 días a la semana, ¿de acuerdo? 4 días a la semana ya estoy en el campo de 16 puntos, es decir, solamente entre 4 días. 3 días diferentes de ingresar al foro ya me ubican en este espacio, pero si yo entro al foro en 2 días o publico en 2 días, voy a estar en no evaluable. Si solo publico en el foro un día, estoy en no evaluable. Yo puedo hacer 10 aportaciones al foro, todas el día viernes. No importa que sean 10, voy a estar en esta columna. Y eso nos hace perder todos los puntos. No solo nos hace perder todos los puntos, sino que no se logra el objetivo del foro, que es que haya este intercambio. Es muy importante que esto lo tomen en cuenta por la siguiente razón. Si yo ingreso al foro el día miércoles, por primera vez, quiere decir que voy a tener que entrar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sin falta. Todos los días tengo que ingresar al foro para poder alcanzar esos puntajes. Si yo ingreso el día lunes, el martes se me complicó muchísimo, ya no pude entrar, puedo entrar miércoles, jueves, viernes, el sábado ya no me metí al foro y todavía tengo el domingo para hacer mi publicación. Entonces, por eso es importante hablar del foro de integración desde hoy,
para que ustedes, empezando la semana el día lunes, puedan empezar a hacer sus participaciones en el foro y puedan alcanzar esos importantes puntajes. Recuerden que los puntajes dependen no solamente de que yo me meta y escriba, hola, buenas tardes, excelente tarde, muy feliz miércoles. No, mis aportaciones tienen que cumplir con lo que se está solicitando, promover el diálogo, generar conclusiones del tema, ¿de acuerdo? Mis aportaciones tienen que ser originales, no puedo comentar abajo lo que ha comentado otro compañero arriba, ¿de acuerdo? Tengo que ser cuidadoso con todas las reglas de sintaxis, de ortografía, tipografía, de puntuación, uso de mayúsculas, tener cuidado con los errores de dedo. Está sucediendo mucho que tienen errores de dedo y que al no revisar el trabajo después, pues esos errores de dedo los van perdiendo o se van, pues les van ahí marcando algún problema y eso significa que tienen alguna falla también. Entonces es importante que no tengan también esta problemática, que